Pasamos ahora al ejercicio 5, donde nos piden determinar la fuerza horizontal requerida para mover un automóvil de 2500 libras con velocidad constante a lo largo de una carretera horizontal si sus llantas son de 23 pulgadas de diámetro. No tome en cuenta cualquier forma de fricción, excepto la resistencia a la rodadura, y suponga que el coeficiente de resistencia a la misma es de 0,05 pulgadas. Entonces, esencialmente lo que nos están pidiendo, vamos a imaginar que tenemos un esquema de coche como el que tengo representado aquí en pantalla, con 4 ruedas, y nos están pidiendo la fuerza necesaria para que se desplace a velocidad constante. Para que se desplace a velocidad constante, la aceleración tiene que ser cero, por lo tanto tiene que estar en equilibrio. Es decir, cuando yo aplique una fuerza F aquí al sistema, este sistema va a tener que tener equilibrio de fuerza, ¿vale? Entonces, lo que tendremos pues, son una serie de cargas verticales, el peso del coche se repartirá en estas 4 ruedas. Entonces tendremos, si por ejemplo consideramos que esta es la rueda 2, esta es la rueda 1, pues aquí tendré un peso 1, aquí en esta rueda 2 tendré un peso 2, esta la vamos a llamar la 4 y esta sería la 3. Y además esta fuerza que yo estoy aplicando se va a repartir en estas 4 ruedas. Entonces tendré aquí F2, aquí tendré F1, F3 y F1. Aquí he puesto F1, esto sería, esta es la rueda 4, F4. Vale, pero no nos están dando ninguna indicación de cómo se reparte. Entonces, en general, vamos a pensar que el peso se reparte con unos coeficientes de proporcionalidad alfa i por el peso total. Es decir, una fracción del peso que vendrá dado por este alfa i se irá repartiendo a cada una de estas cargas P sub i en cada una de las ruedas. De tal manera que si tú sumas los coeficientes de contribución tiene que ser 1. Evidentemente, porque el peso se tiene que repartir por completo, no se puede repartir solo una parte. De ahí que los coeficientes de contribución, estos alfa i, tengan que valer 1. Y lo mismo va a pasar con las cargas horizontales. Las cargas fi será, en este caso, otro coeficiente, el que sea, beta sub i por la f total. De tal manera que, claro, la sumatoria de los coeficientes de contribución beta i tienen que ser igual que 1. Toda la carga f tiene que repartirse, ¿vale? Entonces vamos a analizar qué pasa en cada una de las ruedas. Vale, imaginamos que este es el detalle de una de esas ruedas y por lo tanto este sería el avance, el sentido de avance. Y sobre esta rueda, ¿qué cargas tenemos? Bueno, pues tenemos su P sub i y su F sub i. Pero además tendremos una fuerza de rozamiento, la voy a llamar Fr sub i, y luego tendremos la reacción del suelo. Que la reacción del suelo, como el suelo tiene resistencia a la rodadura, va a estar desplazado con respecto al centro de la rueda. Por lo tanto, podría estar a lo mejor, si este es el sentido de avance, pues estará un poco desplazado en el sentido de avance. Podría ser esta de aquí. Y la llamo N sub i. Como decía, está desplazado una cierta distancia con respecto al centro de la rueda, que es esta distancia de aquí, que la vamos a llamar H sub d. Entonces, con este esquema vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio aquí. Aplicamos ecuaciones de equilibrio. Y esto tiene que estar en equilibrio, como decía, porque nos están diciendo que la velocidad va a ser constante. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Vamos a empezar por aquí. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento, que estaría cosino negativo según este esquema, menos fuerza de rozamiento. ¿Y qué más fuerzas tenemos horizontales? La Fi, más Fi. Y esto tiene que ser igual que 0. Por lo tanto, de aquí sacamos que Fi tiene que ser igual que las Fri. La fuerza aplicada tiene que ser igual que la de rozamiento. Equilibrio de fuerzas verticales igual a 0. En este caso tenemos P sub i cosino negativo y luego tenemos N sub i. No tenemos más fuerzas. Y esto tiene que ser igual que 0. Por lo tanto, de aquí sacamos que las N sub i tiene que ser igual que las P sub i. Y finalmente aplicamos equilibrio de momentos. Si vamos a aplicar el equilibrio de momentos en un punto que voy a llamar O, que va a ser este punto de aquí, el punto de aplicación de la reacción del suelo. Tomando este punto, fijaros que no genera momento ni la reacción del suelo ni la fuerza de rozamiento, puesto que pasa por aquí. Únicamente genera momento estas dos cargas, P sub i y F sub i. El brazo de P sub i sería HD y el brazo de Fi, si llamamos al radio de la rueda R, sería R. P sub i generaría un momento positivo y Fi uno negativo. Entonces sería HD por Pi menos R por Fi. Y esto tiene que ser igual que 0.
Por lo tanto, de aquí sacamos que F sub I tiene que ser igual a P sub I por HD partido R. Por lo tanto, podremos determinar ya esta es la carga repartida en cada una de las ruedas. Podremos determinar ya la carga total que necesitamos aplicar en el automóvil. Bueno, cojo estas ecuaciones de aquí, que ahora la voy a usar, y las ponemos por aquí. Y la carga total que tendríamos que aplicar al automóvil pues sería la suma de las cargas que se han repartido en las ruedas. F sub I. Hemos sacado F sub I aquí, en esta expresión de aquí, por lo tanto sería la sumatoria de P sub I por HD entre R. HD entre R es igual para todas las ruedas, lo saco fuera y me queda la sumatoria de P sub I. Pero hemos dicho que la sumatoria, que las P sub I se definen así, como una determinada distribución en todas las ruedas de la carga total. Entonces, si yo lo sustituyo, me quedaría la sumatoria, ya no pongo P sub I, sino que pongo alfa sub I por P. Saco P fuera, me queda HDR por P, la sumatoria de los alfa sub I. Y hemos dicho que los coeficientes de contribución suman 1, por lo tanto esto es 1. El resultado que nos queda es HD entre R por P. Ya tendríamos aquí la fuerza total que nos está pidiendo el ejercicio. Tenemos HD es el coeficiente de resistencia a la rodadura, que nos están diciendo que es 0,05 pulgadas. Luego tenemos el radio, lo que nos están dando es el diámetro, nos dicen que es 23 pulgadas. Y el peso nos están diciendo que es 2.500 libras. Por lo tanto, sería 0,05 partido. El diámetro también viene dado en pulgadas, por lo tanto sería 23. Necesito el radio, lo divido entre 2 y multiplico por el peso del automóvil, que es 2.500 libras. Si hacemos esta operación en la calculadora, sacamos que sale 10,87 libras. Por lo tanto, con esto ya hemos respondido a nuestro ejercicio. La fuerza que hay que aplicar para que esto se mueva a velocidad constante es 10,87 libras. Y habríamos terminado.